Dios le bendiga, amén. Seguimos. ¿En qué libro estamos, hermano? Romanos, ¿no? Romanos. ¿En qué capítulo? ¿Qué capítulo estamos? ¿Ah? 16. La semana pasada el hermano Benjamín hablaba de la importancia de ser colaboradores, ¿no? De atender a los hermanos, de dar un servicio realmente más allá de lo que podamos, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en esta noche te queremos pedir que tú que eres santo nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, Señor. Háblanos por ella, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así la palabra de Dios en Romanos 16, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Estibulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérfida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Cíntrico, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Tomen asiento, amado hermano. El tema es los saludos a la familia en Cristo Jesús. Este capítulo es muy importante, como todos los capítulos, ¿no? Pero no todos le dan la importancia a este capítulo. Algunos llegan a decir que no es parte de Romanos, ¿no? Pero en realidad encaja perfectamente en todo lo que se ha dicho anteriormente. ¿No? Ya Pablo está culminando esta carta. Pablo no ha escrito esta carta, pero ya Tercio es el que ha escrito, un esclavo, que parece que Pablo, muy preparado, y que Pablo usó para que él escribiera esta epístola, ¿no? Y la persona que llevó la carta a Roma, ¿quién fue? Eso dijo la semana pasada el hermano Benjamín. ¿Quién fue el que llevó la carta de Corinto? Porque la carta fue escrita en Corinto a Roma. Febe. Eso, de hecho, que Benjamín ha tenido que decirlo, ¿no? Porque aquí nota claramente que ella era la portadora de esta carta, ¿no? Que Pablo enviaba a Roma, ya que Febe era una mujer de mucha importancia, una mujer adinerada, y que parece que tenía una situación que arreglar en Roma. Era diaconisa de la iglesia en la cual ella pertenecía, y era una mujer que había ayudado a todos los hermanos. Y Pablo la presenta como una mujer bajo esa dimensión, ¿no? De que ella debía de ser también ayudada en todo lo que necesitara en su estadía en Roma, ya que parece que no conocía Roma y estaba llegando por primera vez, y Pablo aprovecha para escribir esta carta que es tan trascendental, de suma
importancia. Entonces, esta carta es de este capítulo es de gran importancia, ¿no? Uno de los capítulos más instructivos del Nuevo Testamento porque alienta a las relaciones personales de amor en la iglesia, ¿no? A las relaciones personales de amor en Cristo Jesús que la iglesia debe practicar, dice el teólogo Brunner. Y Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dice que muchos, incluso de aquellos que tienen apariencia de ser hombres extremadamente buenos, se apresuran a saltear rápidamente esta parte de la epístola como superflua. Por ejemplo, yo estaba viendo un comentario de Nygren, que es un muy buen comentarista de Romanos. El capítulo 16 prácticamente ni lo analiza, ¿no? Lo pasa, creo que no escribe ni 100 palabras sobre el capítulo 16. En cambio, estaba leyendo a Samuel Pérez Millo, estaba leyendo a MacArthur, estaba leyendo a Cranfield, estaba leyendo, ya me he olvidado cuánto ya, no, a varios he leído, pero más me identifico con ellos. Y le dan gran espacio, también escuchaba a Sugel Michelin de una perspectiva bastante interesante de cómo él la plantea, pero también he escuchado a ciertos, ¿no?, que se consideran teólogos y repiten sin realmente hacer un análisis de la carta, ¿no?, de que esta carta, este capítulo no debía estar en Romano, cuando tú realmente sin estos saludos la carta no tendría la razón de ser. Porque Pablo está enviando saludos a gente que él conocía. Él estaba preparando el ambiente para que cuando él llegara, la gente esté preparada. Entonces, Crisóstomo dice, sin embargo, las personas que funden oro tienen sumo cuidado hasta de los fragmentos más pequeños, ¿no? Es decir, una persona que funde oro no desperdicia nada de lo que puede estar oro en bruto. Lo mete todo a ser purificado a grandes temperaturas. Hasta los nombres mismos son posibles de descubrir grandes tesoros. Algunos se pueden reír, acá nosotros en nuestro idioma, ¿no? Trifosa y Trifena, dicen, qué feo ese nombre, ¿no? Pero cuando tú sepas el significado vas a querer llamarte Trifosa o Trifena, ¿no? Te matas de risa porque somos ignorantes, ¿no? Ignorantes porque no sabemos el significado. Así también se matan de risa cuando escuchan nuestro nombre, ellos, ¿no? Cuando estas personas escuchan nuestro nombre, también se matan de risa de los nombres que nosotros tenemos, ¿no? Así que siempre hay que respetar los nombres. Los nombres tienen, en las culturas desarrolladas, en las culturas serias, siempre tienen un significado. No se ponen por poner, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en la iglesia de José Galvez, había un niño que se llamaba John F. Kennedy, se llamaba. John F. Kennedy, santo Dios. Se llamaba así, hermano, John F. Kennedy. Su padre se le ocurrió, John era el nombre correcto, F. Fitzgerald, no, pero le pusieron F, es el verdadero nombre de Kennedy, y Kennedy es apellido, y le pusieron como nombre. Acá en el Perú nadie te cuestiona, si tú quieres ponerle el nombre animal a tu hijo, le ponen, ¿no? Nadie te dice, oye, señora, ¿qué pasa? Hay países que te prohíben, que tú no puedes poner cualquier nombre. Los nombres tienen significado, ¿me entiendes? Por eso acá dice, esta carta, mira, tú vas a nombrar, 26 personas nombra directamente, directa e indirectamente, de los cuales 24 mencionas sus nombres, agregando en la mayoría de los casos reflexión personal de aprecio, ¿no? Y hay más de 30 personas realmente inmersas en ese saludo que Pablo conocía personalmente. Pablo conocía a estas personas. Pablo no es que ahí se cuelga de alguien, no, Pablo era, ¿por qué? Porque en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio dio una orden y comenzó a perseguir a los judíos y a los cristianos, y tuvieron que salir de Roma, y dentro de ese grupo salieron gran parte de estas personas que están nombradas, ¿no? Y otros ya después llegaron a vivir a Roma, porque Roma era la capital, ¿me entiende?, del Imperio Romano. El Imperio Romano era grandísimo. El Imperio Romano abarcaba parte de Egipto, prácticamente llegaba casi hasta arriba de Irlanda, ¿no? Es decir, llegó, algunos dicen, a tocar también Inglaterra, España, todo eso llegó al Imperio Romano, ¿no? Y parte de África, la parte norte de África, el Imperio Romano era poderío, fue el imperio más poderoso que ha habido en la tierra.
No hay un imperio más que haya durado tanto como los romanos, ¿no? No ha habido hasta el día de hoy. Logró vivir casi 400 a 500 años, ahí hay una discusión, ¿no? Entonces era fuerte. Y este Pablo era un hombre que estaba siempre en movimiento, entonces el viajar era algo normal en ese tiempo. Entonces viajaba por tierra, había un sistema de caminos, había un solo idioma que te podía facilitar, que era el griego, como era el inglés, y dentro de poco va a ser el chino mandarín, y era el idioma que tú podías transitar por cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces había un solo idioma, había carreteras por tierra y había el sistema de barcos. Entonces se llamaba la famosa paz romana, y en ese tiempo es que el evangelio comienza a difundirse. Es por eso que Pablo va a conocer tanta gente y a todos ellos va a tener un amor muy especial por estas personas. Entonces es importante que tengamos claro eso. Ahora, la iglesia de Roma era muy diversa en raza, en rango social y en género. Entonces aquí encontramos, en el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila. ¿Quiénes fueron Priscila y Aquila? ¿Quién se acuerda quiénes eran Priscila y Aquila? Si usted lee la Biblia, ese nombre lo ha encontrado alguna vez. A ver. Silencio en la sala. A ver, Ariana Rodríguez Terraza, dime. ¿Ah? Era un fabricante de tierra, ¿no? Que había nacido en Ponto y que, Aquila, ¿no? Y que había vivido en Roma, y como era judío fue expulsado, fue sacado de Roma. ¿Ya? Y cuando ya murió Claudio, el emperador Claudio, volvieron todos los perseguidos nuevamente a Roma. Por eso que las migraciones, hermano, a veces nos sorprende, porque hay ahorita los países, ¿no? Chile está expulsando a los venezolanos, los peruanos no lo queremos recibir, hay una guerra, hermano. Hagan lo que hagan, hagan las leyes que hagan, eso no lo van a parar, ¿me entiendes? Es una ley de Dios. Dios, cuando quiere mover a las naciones, la va a mover, ¿me entiendes? Tú y yo somos descendientes de muchas culturas, de muchas razas, de muchas etnias, aunque tú no lo creas. Eso es algo normal y natural. Hay momentos en que Dios comienza a mover toda su creación, toda la humanidad comienza a moverla de un lugar a otro, por terremotos, por cataclismos, por crisis sociales, por guerra, por distintas formas. Y la gente se tiene que mover por miles, por millones a veces, ¿me entiendes? Y eso es algo que ha comenzado ya hace más o menos en la década del 80, el 90, y se está agudizando y se va a agudizar más, ¿no? Y no sería nada raro, solo Dios sabe, que un día acá puede entrar una crisis de tal magnitud que haya tanta hambre, tanta necesidad, que tú vas a tener que moverte, ¿no? A otro país, quieras o no quieras, con tu familia y todo. Nadie puede decir, no, acá al Perú no le va a pasar nada, solo Dios lo sabe, hermano. Eso es importante que sepas. Por eso que aquí hay un movimiento, y Pablo era un hombre que Dios preparó. Pablo era un hombre resiliente. ¿Qué cosa es resiliente? Un hombre preparado para los cambios. Y así tiene que ser el cristiano, para cualquier situación. Entonces dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mis colaboradores, dice, ¿no? En Cristo Jesús. Esta es la palabra clave. En Cristo Jesús, o en el Señor, o en el amado, que es lo mismo prácticamente. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús para ustedes? Después de haber escuchado la epístola a los romanos. Si no termino hoy día, continuamos el próximo sábado. ¿Me entiende? Porque esto es importante, hermano, porque de nada vale que hemos estudiado, porque aquí Pablo ya está hablando, Pablo no tiene que volver a repetir cosas. Saludo, dice, mis colaboradores, es decir, que aquellos que se han unido al ministerio que Dios me ha dado. ¿Qué ministerio tenía Pablo? ¿Cuál era su ministerio de Pablo? ¿Cuál fue el ministerio de Pablo? Apóstol, ya, pero y aparte, ¿a qué lo llamó Dios? ¿A predicar a quién? A los gentiles. Entonces, Priscila y Aquila eran judíos y tuvieron la misma pasión, la misma entrega que Pablo. Eran judíos y se negaron a sí mismos, renunciaron prácticamente a ser judíos y se hicieron a los gentiles y predicaron a los gentiles. Fueron muy apasionados, pero es en Cristo Jesús. Esta es la pregunta. ¿Qué es en Cristo Jesús, hermana Katy Beltrán Rubio, que ha predicado de Romanos?
¿Qué es en Cristo Jesús? ¿Qué significa esa palabra? Gracias, Carlos. Ya, ya. Muy bien, pero para estar en Cristo Jesús, primero, ¿qué hay que hacer? Primero, ¿qué Dios hace con tu vida? Nos salva, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tema? Uno de los temas fuertes en Romanos. ¿Cuál es uno de los temas más fuertes que Romanos, Pablo nos habla? La justificación por la fe. ¿Sí o no? ¿Cómo somos justificados por la fe? Abraham le creyó a Dios, Génesis 15:6, y le fue contado por justicia. Pablo, entonces, ¿qué significa justificado por la fe? Hermano Daniel Yamoca León. Daniel Yamoca León. ¿Qué significa ser justificado por la fe? ¿Ah? Ya, somos salvos, ya. Pero ¿qué significa ser justificado por la fe? En el nombre de Jesús. ¿Qué crees en el nombre de Jesús? ¿Qué crees del nombre de Jesús? ¿Qué más? ¿Qué más dice? A ver, Micaela Quirós Patilla. La pregunta es, ¿por qué tú te consideras justificado por la fe? ¿Qué ha hecho Dios para que tú seas justificado por la fe? ¿Y qué has hecho tú? Ya. 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 Y ahora, el acto de la justificación, el acto en sí de la justificación de la justificación, ¿en qué momento Dios la hace? Yamil Rodríguez Elías. A ver, ya, mejor Carlos Jesús Quirós Campos. Amén. Ya. Es decir, mire, lo que está diciendo que la Jesús es esto, ¿no? Tú, como dice Micaela, Cristo, Dios hizo la obra, mandó a Cristo y Cristo murió, resucitó y ascendió, ya hizo la obra. Pero para que tú y yo seamos justificados por la fe, ¿no? Que es la base prácticamente, que Pablo está insistiendo mucho en esta epístola a los romanos y nos va a decir como resultado de ello vamos a estar en Cristo Jesús. Lo primero que tú tienes, Dios hace contigo, te convence de pecado, justicia y juicio, ¿no? Te convence que eres pecador, ¿sí o no? Lo primero que él tiene que hacer es convencerte que tú eres pecador. Y después te dice, ahora tú estás muerto por causa del pecado. Pero ahí no se queda. Dios que dice, ahora arrepiéntete. Tú te arrepientes de tu pecado. Ya, yo me arrepiento, Señor. ¿Pero qué más? Está bien, ya me arrepiento, Señor. Ya estoy arrepentido. Ahora dice, no, mira, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Ahora Él ha tomado tu lugar. Entonces, ¿qué hace? Cristo te ha sustituido en la cruz del Calvario. Ahí viene la sustitución.
Tú tienes que creer que Cristo te ha sustituido en la cruz del Calvario. Esa es fe, ¿me entiendes? Esa es fe. Él tiene. ¿Por qué? ¿Quién está muriendo por nuestros pecados? Cristo Jesús. ¿Quién llevó todos nuestros pecados? Cristo nos está sustituyendo en la cruz del Calvario. A Él se le está imputando. ¿Qué es la imputación? Es un término legal, ¿no? Cuando dice la ley, dice, se crea cualquier ley, ¿no? Y el que infringe la ley se le imputa, usted ha cometido este delito. Ahora dice, no, que si alguien entra al Perú ilegal va a tener 10 años de prisión, dice la norma que ha salido. Más loco, no sé, ni en Estados Unidos hay eso, pero acá en el Perú, te imaginas la cantidad vamos a tener que hacer 400 cárceles de 10.000 personas, por lo menos, ¿no? Todo el mundo va a ganar, no, entonces yo quiero entrar a la cárcel porque tengo comida gratis, tengo todo, me voy, que me metan a la cárcel. Pues. Esas son cosas irracionales, ¿no? Entonces, me sustituyo, Cristo me sustituye en la cruz del Calvario, Él está muriendo por mí, a Él se le imputan mis pecados, pero yo estoy creyendo en fe que Él ha tomado mi lugar, entonces a Él se le imputan nuestros pecados, pero a Cristo Jesús, por la fe, a mí se me imputa la justicia de Jesús. Porque el que está muriendo en la cruz ¿es pecador o no es pecador? No es pecador. El que está muriendo en la cruz es santo. Y Él, su pureza, su santidad, su vida, nos las imputa a nosotros. ¿Me entiende? Entonces, al creer yo esa verdad, yo soy justificado por la fe. Y yo digo, ¿tú crees eso? ¿Tú crees? ¿Estás seguro? Me acuerdo cuando Berenice tenía, ¿cuánto tenía? 11, 12 años, decía, ¿cómo es eso? Me decía, no. Me preguntaba Tata, ¿no? Como él me dice Tata, ¿cómo es eso de que uno es salvo y uno tiene que creer nada más? No, ella no podía creer que era tan fácil, desde su punto de vista humano, ¿no? El ser salvo, ¿no? Porque tú vas a decir, pero ¿cómo? He sido tan malo, tan pecador, Dios, ¿cómo que solamente tengo que creer que Cristo así me sustituyó en la cruz del Calvario? Tengo que creer que su naturaleza santa, su naturaleza justa, se la va a imputar a mí. Él está muriendo por mi causa y a mí lo que Él es se me está imputando a mí. Eso es, yo lo creo. Entonces, ¿eso se llama qué cosa? Justificación por la fe. Y Dios te declara justo, pero en Cristo Jesús. No justo por ti mismo, sino que la obra de la justicia, ¿quién la ha hecho? ¿Quién ha complacido la justicia de Dios? ¿Quién ha aplicado a Cristo se le ha aplicado la justicia de Dios? Por eso toda la ira de Dios vino sobre Jesús. Entonces, por eso que en Romanos, léame Romanos 1, 16 al 17, léanlo por favor. Es importante, hermano, por favor, porque ya vamos a terminar, es verdad, podemos terminar corriendo, ya vamos rápido, seguimos, no, hermano, ya no podemos hacer eso, ¿me entiendes? Romanos 1, 16, Abril Ríos Samamé. Fuerte, fuerte. 17. Va a ser justo por la fe, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice, ¿no? La justicia de Dios. ¿A quién se le estaba aplicando la justicia de Dios? ¿A quién? A Cristo. ¿Por causa de quién? De mis pecados. Imagínate, aquí está la cruz de Cristo, ¿no? Cristo está muriendo por ti en la cruz del Calvario. Búscame una lucero, algo de Cristo crucificado, ¿eh? Mire, Cristo está llevando tus pecados ahí en la cruz. ¿Y Dios qué está haciendo? Aplicando su justicia. ¿Qué le dijo a Adán? Si pecas, vas a morir. Entonces Cristo, al llevar nuestro pecado, está sentenciado a muerte. Y Dios no negocia con nadie, ni con su Hijo puede negociar. Porque Él ha declarado que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Él toma nuestro lugar. Dios, su justicia santa y divina es satisfecha. Pero también, al imputarme a mí, Jesús, su justicia, su santidad, todo lo que Él es, la justicia de Dios también se le tiene que aplicar a mí. ¿Me entiende? Porque ya Dios no me ve como pecador, sino como ¿qué? Como santo, como cambiado y transformado por Él. Entonces Dios, yo le creo y Dios dice, tú eres salvo, porque tú has creído por la fe. ¿Entiendes? ¿Está entendiendo? Se entiende que la justicia se aplica a Jesús porque la paga del pecado es muerte, y como al imputarme a Jesús su
justicia, su santidad, lo que Él vivió, que Él nunca pecó, Él ahora me pertenece a mí, por fe, por fe, por fe. Entonces viene Dios y dice, no, este hombre ya no es pecador. Este hombre ha sido la sangre de mi Hijo Cristo ha pagado, la ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, ahora la muerte de mi Hijo no ha sido en vano. Cristo ha pagado por sus pecados. Entonces yo tengo mi justicia, dice que Él es salvo, que Él es a partir del día de hoy, más a todos aquellos que recibieron le dio potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando Pablo le dice, Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, ya ese es otro proceso. Cuando tú ya comienzas a caminar en los caminos del Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vienen a morar dentro de ti. ¿Me entiendes? Aunque parezca increíble, hermano. Por eso yo digo que lo más grande y glorioso que tú puedes experimentar en toda la existencia es que Dios, cuando tú eres salvo, comienza a vivir dentro de ti. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que solamente el Espíritu, no. Dios jamás se divide, nunca se ha dividido, nunca. Nunca Dios está por un lado, el Hijo está por otro lado y el Espíritu. No, los tres están aquí. Quien está activo en nosotros es el Espíritu de Dios. Y dice que nos convertimos en casa de Dios. ¿Me entiende? Y como Él viene a nuestro espíritu, porque el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, a morar, a vivir ahí, el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros, ¿qué cosa? Hambre y sed de Dios, hambre de buscar a Dios, hambre de conocer a Dios, hambre de creer más en Dios. La fe comienza a crecer, porque cuanto más yo leo la palabra y comienzo a creerle a Dios y a ponerla en práctica, llega un día en mi existencia en que estoy totalmente lleno de la palabra de Dios y tengo tantas ganas de orar, de leer, de hacer la voluntad de Dios, de servir, de alabar, de adorar, de hacer todo lo que Dios me dice que haga. Estoy haciendo todo lo que Dios me dice que haga, pero yo no lo hago. Es Dios, en su poder de Dios, en la gracia de Dios, yo estoy haciendo todo lo que Dios quiere que yo haga. Y llega un día en que Dios me bautiza con su Espíritu Santo y me llena con su Espíritu Santo. Y en ese momento ya yo no estoy, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya no solamente están en mí, sino pasa a ser al revés. Ahora yo voy a estar en Cristo, ¿me entiendes? Ya es al revés. Es como que yo cuando vengo, ¿cómo puedo decir? Vamos a poner que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y vienen y se meten dentro de mí, ¿no? Los tres, que están viviendo dentro de mí. A medida que yo voy creciendo en la fe, esta vasija va creciendo, ¿me entiendes? De cuenta que mi cuerpo va tomando control y me va llenando. Cuanto más palabra de Dios, cuanto más oración, cuanto más comunión, cuanto más hago la voluntad de Dios, cuanto más servicio a Dios, Dios va creciendo en mí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y llega el día que me bautiza el Señor, entonces Él toma control de mi ser y yo comienzo ya a entender la llenura del Espíritu Santo. Ya yo no estoy, mire, esto que era así, haz de cuenta que es el púlpito, ahora yo estoy aquí, ahora yo estoy en Cristo Jesús, ¿me entiende? Ya yo estoy dentro de Él. Él me ha llenado tanto que ahora yo vivo en Él, que es distinto, ¿me entiende? Una cosa es que Cristo esté en mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otra cosa es que yo esté en Cristo Jesús. Y esto, cuando tú estás en Cristo Jesús, como lo dice Pablo, ya tú ya no prácticamente, y si te dejas gobernar por Dios, si te dejas dirigir por Dios, ya tú vas a hacer solamente la voluntad de Dios. Porque aquí mira lo que dice Pablo en el versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo le doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, en la versión dice, expusieron su cabeza. En griego está, expusieron su cabeza. Se cree, ¿cuántos se acuerdan que Pablo estuvo en Éfeso? Y un día Pablo predicó 3 años en Éfeso con tanta autoridad, con tanto poder, tenía tanta presencia de Dios, tanto poder de Dios, amados hermanos, que Pablo
comenzó a afectar la economía. Es decir, el Evangelio llegó a tener tanto poder, que afectó a la economía de Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso era si Roma era la capital política del Imperio Romano, Éfeso era la capital espiritual del Imperio Romano, porque estaba la diosa la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo. Cuando usted busque en las 7 maravillas del mundo está el templo de la diosa Diana, solamente quedan las columnas, que son una maravilla. Ver las columnas tú te quedas aterrado de lo que es. Y entonces ahí había un templo inmenso. ¿Me entiende? Entonces, Pablo estaba ahí. Y era importante entonces que el poder de Dios se manifestara. Y la vida, tanto de estos hombres, de Priscila y Aquila, fue expuesta de tal manera que ellos estuvieron a punto de morir. ¿Por qué? Porque Pablo, la gente se comenzó a convertir. Ya no adoraba a la diosa Diana, ¿me entiende? Cada vez se convertían más efesianos. Y el negocio se le estaba cayendo a los artesanos. Porque había un grupo de personas que vendían souvenirs, tú ibas a Éfeso y te llevaba después, por ejemplo, un souvenir de la diosa Diana, un souvenir del templo de la diosa Diana, y eso los artesanos lo hacían, y eso se vendía por miles, porque gente llegaba todos los días en cantidad a adorar a la diosa Diana, pero cuando el Evangelio llegó, transformó la ciudad de tal manera que eso ya le afectó a ellos, y un día se reunieron todos los artesanos, y querían a Pablo, y querían matar a Pablo. Se cree que estos hermanos, Priscila y Aquila, expusieron su vida para defender a Pablo, para cubrir a Pablo, porque si a Pablo lo encontraban, lo mataban, pero no era el tiempo que Pablo muriera. Y ellos expusieron su vida, ¿me entiende? Por eso Pablo dice, no solamente le agradece él, sino todas las iglesias de los gentiles, porque su testimonio de ellos llegó a todo lugar. Lugar que ellos llegaban, porque ellos viajaban bastante, Priscila y Aquila, estos esposos, eran esposos. La líder era ella, no él. Es increíble también. Parece que ella tenía una autoridad espiritual y aparte era temperamental, vehemente, apasionada y le pasaba por encima a Aquila y Aquila al final le dejaba, ¿no? Le dejaba y Pablo en ningún momento Pablo critica porque parece que Aquila le permitía y la bendecía, ¿no? Porque si el esposo le da la bendición no hay problema. Pues si no, Pablo hubiese criticado esa posición de ella. Pero ambos, hermanos, donde ellos llegaron, un día llegó Apolo, por ejemplo, Apolo predicando, y Apolo pues era puro fuego. Apolo era como nosotros los pentecostales, bien apasionado. Pero cuando Aquila le escuchó, Priscila le escuchó, oye, este está mal en doctrina. Dijo, no habla de Cristo, no está hablando de la doctrina de Cristo, de quién es Cristo. Y lo llamaron y le pusieron en orden, ¿no? Eran bien apasionados. Y Pablo, entonces, ¿qué había pasado con Aquila y Priscila? Ya cuando murió el emperador Claudio, regresaron nuevamente a Roma. Parece que ellos tenían mucho dinero y tenían casa, y su casa era grande, parece. No era cualquier casa, parece que era un caserón. Y en su casa había una iglesia. Mire, dice en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Es decir, en su casa de Priscila y Aquila había una iglesia. Es decir, en Roma no había una iglesia local como ahora, ¿no? Que había un grupo, ahí venían, no. Habían iglesias en las casas, ¿no? Se calcula que hay por lo menos de 3 a 4 casas que se congregaba el pueblo. Porque no había, recién estaba comenzando la iglesia. Todavía la iglesia no era reconocida, en algunos lugares habían sido perseguidos, como el caso en el año 49, Claudio, como que se cruzan, ¿no? Y dice, ¿cómo paran peleándose los cristianos con los judíos? Mejor los voy a expulsar porque me están haciendo problemas, y los botó a toditos, ¿no? Entonces, estos hombres fueron de mucha importancia. Dice, saludad. Es decir, ¿qué es un saludo? ¿Qué es un saludo para ti? A ver, ¿qué es un saludo para ti? A ver, santo Dios, Cifuentes. ¿Qué es un saludo? Para ti, ¿qué cosa es un saludo? ¿Qué concepto tienes de saludo para ti? ¿Qué debe contener un saludo?
¿Tú saludas a todos iguales o clasificas tus saludos? Si tienes a una amiga o si tienes a tu novio, ¿lo saludas igual que a tus amigos? Nosotros clasificamos nuestro saludo, hay que ser sinceros, ¿no? Porque si amigos, los saludamos, los abrazamos, y si no nos hemos visto hace un mes, ahí están un rato, y si sienten la libertad de besarse, ¿no? Se besan, ¿no? Y si son novios, bueno, otra cosa, ¿no? Ya. Pero el saludo, ¿no? Y ese saludo, ¿qué crees que tiene? Que debe ser un saludo así realmente. ¿Qué debe de tener ese saludo? Un saludo cristiano, ya mejor, más práctico, mejor vamos al tema ya. Un saludo cristiano, ¿qué debe contener para ti? Bendiciones, buenos deseos, ¿no? Porque el saludo tiene con salud, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere la salud? ¿Quién no quiere salud? Salud espiritual, salud emocional, salud intelectual, salud física. El día de hoy, hermano, ¿cómo está la salud mental? ¿Cómo está la salud emocional? Bueno, eso está en crisis. Hay un montón de gente que está con depresión, con ansiedad, con angustia, que todos los días se pepean, ¿no? Toman medicina y llega un momento en que ya no les soluciona eso. Porque no hay salud, pero ¿tú crees que un saludo? Entonces cuando Pablo dice saludad, le está deseando lo mejor para ellos, lo mejor de lo mejor. Sigo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María o Miriam en hebreo, cuando dice ha trabajado mucho, ha trabajado hasta el cansancio en el original. ¿No? Era una mujer, y hay varias, no solamente es ella, son 4 mujeres que tienen la misma. María, Trifena y Trifosa y Pérsida tienen el mismo nivel de una entrega increíble, que trabajaban hasta el cansancio. Es decir, se entregaban de lleno. Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, cuando tú y yo somos salvados por Dios y entendemos de qué Dios nos ha salvado y todo lo que Dios tuvo que hacer y lo que Él ha hecho en nuestra vida, servir al prójimo es lo más grande y glorioso que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Jesús hizo. Jesús vino a servir. Jesús se pasó todo el tiempo sirviendo. Dígame, ¿en qué momento Jesús no sirve? Aún hasta en la cruz sigue sirviendo, ¿sí o no? ¿O no sirve en la cruz? Sí. Lo lleva prácticamente a un arrepentimiento. No, y el hombre dice, se da cuenta. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Servicio, un amor. Es decir, estamos encontrando la grandeza del amor que tiene que haber entre los hermanos en la fe, amado hermano. Yo no sé si ustedes, no sé si se pueda parar, hermana, y decir su nombre. Hermana Vargas. Ustedes conocen a ella. Ella es venezolana. Yo sé que muy pocos la conocen. Carol y algunos cuantos. ¿Cuál es su nombre, hermana? Dígale, por favor. ¿Y de dónde viene usted? ¿De dónde viene usted, hermano? ¿Y cuánto tiempo está aquí en el Perú? Primera vez que viene un culto de jóvenes, ¿no? Ah, ya está viniendo, ¿no? Ella es una hermana, mire, ella, por ejemplo, ella es nuestra hermana. Ella es nuestra familia. ¿Sabe que ella es nuestra hermana, es nuestra familia? Ahora somos una familia. Gracias, hermano. Ahora somos una familia. Párese, hermano, y diga su nombre. Usted. Yo sé cómo se llama usted, hermano, pero estoy diciendo para que sepan. A ver, diga, preséntese y cómo se llama. Tu apellido completo y todo. Compañero de. ¿Qué tiempo tiene viniendo acá, hermano?
Un año. Y él viene siempre con Leonel, con Michael y Dominito, ¿no? ¿Usted lo ha visto? Algunas veces vienen los dos solos, pero siempre vienen los 5. ¿Los conocen ustedes? Ellos son nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos. ¿Me entiende? Ellos no son unos desconocidos. Ellos deben ser conocidos y bien conocidos por nosotros, ¿me entiende? ¿Cómo se llama usted, hermana, que está al costado de Yamil? ¿Se puede parar y decir su nombre completo? ¿Cómo se llama usted? Dígame su nombre, edad y cuál es su perspectiva de vida en este tiempo. ¿Qué edad tiene, hermana? ¿Y cuál es tu proyecto de vida? Yo sé que estás en este tiempo importante. Amén. ¿No es? ¿Cuántos conocen a Macarena Loconi? No, Macarena Loconi Pérez. Gracias, Macarena. Ella es una joven, acaba de terminar el año pasado secundaria y se está preparando para ingresar a la universidad. Creo que va a ir a educación, creo, ¿no? Educación. Ella quiere ser maestra, después ha estado bregando con varias, pero al final como que Dios le está diciendo, te quiero como maestra, ¿no? Te quiero como maestra. A ver. Entonces ya saben, a la hermana, ¿conocen su nombre de la hermana que habló hace un momento y le pregunté? A ver, ¿cómo se llama la hermana Adriana? Dile su nombre. ¿Ah? No escucho, estoy sordo. No escucho, de verdad, estoy sordo. No escucho, de verdad, no es broma, a veces no escucho. Ya. No, Estefanía, si Fuentes, me he olvidado tu apellido, tu segundo apellido. Ya. Jara, gracias. Mira, atrás están los dos hermanos, ya tienen como 2 meses que están viniendo, ellos vienen, se sientan, y hasta ahora no sé su nombre exactamente, de verdad, hermano. Pero ellos, por ejemplo, miren, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio, hermano? Yo sé, ¿por qué Pablo puede saludar, por ejemplo, a María? Dice, ¿y por qué Pablo puede decir que es una mujer que cuando se dedica a servir, se dedica de tal manera que queda ella extenuada? Porque Pablo la conocía, porque Pablo había estado con ella. Y lo mismo lo estaba haciendo en la iglesia de Roma. Pablo le dice, ¿no? Y Pablo conversaba, mira, Pablo podía conversar, por ejemplo, Narciso, más adelante está, Narciso era millonario. Pero Urbano era un esclavo. Mira, un millonario y Pablo lo saluda tan igual como a Urbano. Es decir, para Pablo no había distinción. Para Pablo todos eran igual. Para Pablo los amaba, amados míos, le dice, ¿no? Amados, queridos. Es decir, aquí Pablo no es un hipócrita, Pablo no es falso, ¿me entiende? Pablo está escribiendo palabra de Dios, lo que él ha vivido. Y él quiere llegar a Roma y le está diciendo, le está avisando a ellos, a cada uno de ellos. Aproximadamente se calculan 30 personas que él conocía muy bien. Todos los que habían llegado a Roma y que Pablo había tenido la oportunidad de conocerlos, estaban en el corazón de Pablo. Dios nos ayude, hermano. Ya voy terminando y la próxima clase seguimos con esta parte, porque es bien importante, hermano. Pareciera que no, porque de nada valdría que tú estés en Cristo Jesús, que tú te consideres justificado por la fe, que tú estés en Cristo Jesús y que digas que eres un hijo de Dios cuando no tienes relaciones interpersonales con tus hermanos en la fe, ¿no? Cuando no tienes. ¿Cómo se llama este hermano que está con el polo negro? ¿Cómo se llama este hermano? ¿Se puede parar, hermano, por favor? Yo sé cómo te llamas, por si acaso, ¿eh? Nombre y apellido. ¿Qué estás haciendo en la vida? ¿Por qué estás aquí? ¿En qué trabajas, hermano?
Derecho, ¿no? ¿Y tú sabes por qué Dios te ha permitido estudiar Derecho? Más o menos. Ya pronto lo vas a saber, hermano. A veces uno lo sabe, pero cuando somos una familia en Cristo, hermano, hermano Santiago está pronto a acabar Derecho, que es ser abogado, ¿no? Y a veces él no sabe por qué. ¿Por qué Dios le ha permitido ingresar? Todavía no está claro, pero cuando él termine va a ver de que él va a ser una bendición. No solamente para la iglesia, sino para la humanidad, ¿me entiendes? ¿Tú crees que, mira, aquí a este hermano, por ejemplo, seguimos, ¿no? Ahorita rápidamente. Saludad también, dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto significa alabado. Y Pablo estaba emocionado porque era la primera persona que se había convertido en Asia. No en Kencrea, sino en Asia, ¿ya? Ahí ha habido en Acaya. Y después saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico. Andrónico significa hombre de victoria, hombre victorioso. Y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que fueron también que fueron antes de mí en Cristo Jesús. Mire, estos hermanos eran esposos, porque la palabra Junias, algunos dicen que es hombre, no, es mujer, hombre y mujer. Mis parientes no eran familia de Pablo, no eran familia de carne y sangre, eran judíos como Pablo, y muy probablemente de la misma tribu de Pablo, pero para Pablo era como si fueran sus parientes de sangre. Para los judíos, y aún de la misma tribu, era importante ellos. Y Pablo le dice, ellos son mis parientes, y no solo ellos, son mis compañeros de prisión. Yo he estado preso junto con ellos por la misma causa, por la causa de predicar a Cristo. ¿Tú crees que estar preso y después salir y olvidarte de la persona? No, hermano. Eso marcó la vida no solamente de Pablo, sino de Andrónico, que es un hombre de victoria, y Junia, su esposa, que no sabe cuál es el significado de su palabra, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Ellos llegaron a ser, mira, ellos se habían convertido antes que Pablo. Antes que Pablo se convirtieran, ellos ya estaban convertidos. Y ellos tenían una influencia tan poderosa que los apóstoles le daban su lugar a ellos, un lugar de mucha importancia. Eso es importante. Miren, si nosotros los que estamos aquí, este grupito nada más, comenzáramos a entender que nosotros que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido salvados, convertidos por Dios, para tener relaciones entre mis hermanos y hacer el plan que Dios tiene para nuestras vidas y para esta iglesia, y en este tiempo, como ustedes como jóvenes, como adolescentes, ustedes pueden hacer y marcar una diferencia. Ustedes pueden estar un buen tiempo y sus vidas pueden quedar marcadas por una amistad, por un amor, por una unidad en la diversidad, ¿no? Por ejemplo, la hermana Cifuentes, ella acaba de acabar su profesión, trabajo social. Macarena recién va a comenzar, ¿me entiende? De aquí 5 años, de repente, Estefanía va a ser de repente una funcionaria pública. Hasta puede llegar a ser gerenta en 5 años, quién sabe, de repente Dios puede hacerlo, hermano. Y si hay una buena amistad, una buena unidad, ella le puede influenciar en Macarena, para que Macarena enrumbe su educación hacia donde Dios quiere que ella enrumba. ¿Me entiende? Y aún ella puede ser un canal de bendición para ella. A veces hay caminos que Dios hace a través de los hermanos en la fe, ¿me entiende? Nosotros no somos una isla. Pablo, hermano, si tú comienzas a leer todas las epístolas de Pablo oraba por todos. Aquí nomás hay casi 30 hermanos. Tú lees la epístola de Pablo a los Corintios, la primera, la segunda, mira a los Filipenses, y los nombres, hermano, ahí están, todo nombre por acá. Todos ellos Pablo lo tenía bien presente, no se olvidaba a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en el corazón de Pablo. Y Pablo tenía pasión por ellos, los amaba. Los amaba, ¿verdad? No era un amor falso. Hay que tener amigos, como dicen ustedes, no forever, ¿no?
por siempre. Puede ser que al final uno de ustedes esté viviendo en la China, porque al final pueden vivir en la China, hermano, de verdad, no es broma. La China es ahorita el país que va a punto a ser la primera potencia mundial. Quieran o no quieran. Si Estados Unidos no se vuelve a Dios y se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios y Dios la restaura, seguirá siendo la primera potencia mundial. Pero si no, Dios no puede castigar poniendo a la China como una potencia mundial. Y te vas a ir a Shanghái o te vas a ir a una mega ciudad en la China a trabajar y ahí puedes vivir, ¿no? Y nunca olvidarse de que un día fuiste marcado por el amor que tuviste, el amor en Cristo Jesús, por ese compañerismo, por esa unidad, por esa amistad, por esa hermandad que tuviste con los hermanos, ¿no? Ahí termino. Mi hija ha cumplido 42 años el día de hoy, ¿no? Y de niñita Emily ha sido amiguera, ¿no? Mi hija es más amiguera que... Ella ya tiene creo como 8 años o 5 o 6 años que no va a la iglesia antes congregada, pero mantiene sus amigos. Ahí están viniendo, van a venir algunos, no todos pueden venir. Ya está, bueno, yo veo que ella tiene un problema con sus amigos, ella se va o vienen, ella tiene un problema, vienen. Siempre están unidos. Siempre unidos, hermano. ¿Quién les ha unido? Cristo, hermano. Cristo Jesús nos une. Es en Cristo Jesús. Hagamos eso. Intentemos salir de nuestros moldes. Abrámonos. Todos tienen problemas. Todos tienen sufrimiento. Todos han sido marcados por cosas en la vida. Son pocos los que no han tenido problemas, hermano. A veces es mejor tener amistad donde tú te puedas abrir, donde tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú seas. Por eso Pablo tenía esa libertad de hablar con tantas bendiciones para Dios. Padre, enséñanos a amarnos unos a otros, Señor, porque de nada vale el Evangelio si no nos afectamos los unos a los otros, Señor, nos amamos los unos a los otros y nos entregamos en pura y verdadera amistad y amor, Señor. Las amistades puras, sinceras, donde no hay pecado, donde podemos llegar a ser lo que tú quieres que seamos o comenzar a proyectar lo que vamos a hacer en la eternidad, Señor, y en este presente y en este hoy. Gracias, Señor, porque es verdad, se puede llegar a tener muchos amigos, pero amigos de veras, amigos que nos aman y amigos que amamos, amigos que no olvidamos, amigos que siempre estamos pendientes de ellos. Ellos están pendientes de nosotros, amigos por los cuales oramos, por los cuales también cuando tienen bendiciones participamos de sus bendiciones y cuando tienen tribulaciones y pruebas, dolores, sufrimiento, estamos con ellos, Señor. Y cuando también nosotros los tenemos, ellos también están con nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, rompe todo esto que impide, Señor, que haya una iglesia unida en diversidad, diversa, plural, Señor, pero unida en ti, en el amor a ti, Señor, respetándose y amándose, no importando la posición social, el rango, la cultura, Señor, sino el amor tuyo, que es sobre todo. Gracias te doy. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.